Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro curso de mandalas, tanto mandalas simples como mandalas cabalísticos. Vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir haciendo pausas para explicar algunos de los temas, y de todas formas las preguntas que les vayan surgiendo me las van haciendo al momento para que queden más aclarados los temas. Se valen todas las preguntas son sabias, no hay que guardarse nada para que realmente aprovechen este entrenamiento, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar la lectura en la página 3. Un manual enseña cómo utilizar algo. Una guía nos permite conocer los pasos a seguir para hacer que algo funcione. Pero aparentemente no existe instructivo para saber cómo vivir cada día, cómo enfrentar los problemas, qué debemos de hacer para solventar las situaciones que se van presentando. Afortunadamente, esos secretos que se mantenían ocultos y que supuestamente pertenecían a los grandes sabios, se están descubriendo poco a poco. Hoy en día se sabe que el conocimiento no es exclusiva propiedad de algunos. El conocimiento es universal y es para todos. No hace distinción de razas ni credos. No pretende crear sectas o seguidores, porque todos somos seres de luz, habitantes huéspedes de este bello planeta Tierra. La Cábala, ciencia mística antigua utilizada desde el inicio de los tiempos, se ha considerado hermética, esotérica, mágica, pero ahora se está comprendiendo que está llena de claves que nos permiten tener acceso a otras alternativas cuando hay demasiados obstáculos o mucho tráfico en el camino. Vamos a subrayar tener acceso a otras alternativas. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de las veces estamos tratando de preguntarle a nuestra mente racional que nos responda, que nos dé opciones, que nos diga qué es lo mejor a discernir. Sin embargo, el discernimiento llega del espíritu, no solo del cerebro. El cerebro es el que traduce las señales que llegan desde nuestro espíritu, que es el que nos puede dar opciones, alternativas, y ver las cosas desde un punto de vista de un amplio rango, en lugar de un zoom pequeño. Nuestro cerebro es un gran instrumento, porque aparte de que nos permite tener nuestra base de datos, nos está ayudando a utilizar las experiencias para aprovechar ese conocimiento y no cometer los mismos errores. Sin embargo, cuando nos encontramos ante una situación o problema que nunca hemos enfrentado antes, el cerebro no va a encontrar las soluciones ahí porque no las tiene en su base de datos. Por tanto, el que nos da esas soluciones o el cómo superarnos ante tal o cual situación desconocida o imprevista va a ser nuestra alma, nuestro espíritu. Y los mandalas nos ayudan a introducirnos ahí justamente, a lo que se llama la superconciencia o supraconciencia. La Cábala nos da herramientas para comprender qué hacemos aquí, cómo vivir, cómo protegernos, cómo prosperar, cómo remover el caos de nuestra vida, subrayemos eso, cómo prevenir que se genere negatividad. Todos tenemos un lado de la sombra que constantemente nos está haciendo dudar, nos pone dudas, nos incomoda con miedos y nos hace que constantemente estemos viviendo en dramas y caos. Vamos a aprender a identificarlo para ya nunca más dejar que nos esté guiando, manipulando o controlando, que es de las cosas más comunes en todos los seres. A través de las generaciones se han ido aceptando los problemas como parte de la vida diaria, pero realmente no nos hemos puesto a pensar que muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros mismos los que generamos los conflictos, subrayemos esto. Somos nosotros los que tomamos las decisiones incorrectas debido a nuestras actitudes casi instintivas, porque no sabemos o no hemos sido enseñados de otra manera. Aquí ya se nos suaviza el panorama. No nos tenemos que sentir mal por haber elegido cosas erróneas, habernos equivocado, haber fallado a nuestra intuición. Simplemente nadie nos dijo que existía eso. Y como somos todos estudiantes en este planeta, tratamos de hacer lo mejor que podemos
y es a través del aprendizaje que vamos adquiriendo conocimiento y madurez. Por tanto, hay que sentirnos gentiles y amables con nosotros mismos cuando nos estemos haciendo esta introspección al trabajar con los mandalas. Continuemos leyendo. Esto, aunado a la difícil y demandante vida actual, solamente nos da tiempo para trabajar y sobrevivir, y rara vez nos tomamos un descanso para pensar, filosofar, profundizar dentro de nuestros pensamientos. Sin embargo, llenamos nuestras bibliotecas de muchos libros y gran cultura, pero pocas veces ponemos en práctica lo que hemos aprendido de esos libros o hacerlo parte de nuestra vida diaria. Por tanto, lo que vamos a aprender aquí es para que realmente lo pongamos en práctica, lo llevemos a cabo, nos sirva para ser mejores y con nuestra experiencia orientar a otro que lo necesite siempre y cuando nos lo pida. Nosotros cuando incursionamos en el sendero espiritual, empezamos a sentirnos muchas veces que somos superiores o que ya sabemos mucho y que los demás están en un nivel todavía muy precario, y eso es justamente lo que se denomina el ego espiritual. Cuando empezamos a trabajar con la espiritualidad, nuestra obligación como seres que estamos entendiendo un poquito más es a través de nuestro ejemplo ayudar a otros y que ellos también puedan encontrar su verdad. Cada quien tiene derecho a experimentar su verdad. La verdad de unos no es la misma que otros. Por tanto, sí debemos de respetar el sendero, la velocidad y la capacidad de cada quien para ir avanzando. Estamos entrando en una etapa en donde se manifiesta inquietud de conocernos más a nosotros mismos, de interiorizarnos en nuestras verdaderas capacidades. Hemos crecido programados y acostumbrados a la idea de que la vida está llena de dificultades. Subrayemos, programados y acostumbrados a las dificultades. Entonces todo mundo utiliza la palabra vale la pena hacer esto, vale la pena ir a otro lado, vale la pena comprar no sé qué. Y todo es a través de pena, sufrimiento y dificultad, y se toma como si fuera algo que es necesario aceptarlo como tal. Pero no es así. Vamos a ir limpiando estos programas. Lo que nos hace tener una actitud de que no se puede hacer más que aceptarlo. Sin embargo, los maestros cabalistas nos indican que si asumiéramos una nueva actitud de responsabilidad y nos preocupáramos por mejorar nuestro mundo, se podría manifestar el milagro de un cambio radical en la conciencia global. Pero este objetivo no se logra con algunos cuantos dedicados, sino con la unificación de todos, como si conectáramos nuestras mentes a un fin común de bienestar y proponer formas para lograrlo. Nuestro objetivo es entender que con nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras proyecciones, nuestras emanaciones emocionales, nuestros decretos, vibran en lo que es el quantum, el consciente colectivo. Y por tanto, así como otros nos pueden afectar con sus vibraciones distorsionadas, neuróticas, estresantes o alteradas, también nosotros podemos alterar a muchas gentes. Por eso es nuestra labor evitar seguir proyectando caos y distorsión para que podamos ir contribuyendo con lo mejor de nosotros mismos para que otros también lo puedan hacer. Actualmente la ciencia nos aporta más y más información para poder comprender mejor el mundo en que vivimos y la maravillosa estructura pensante que somos nosotros. De la misma manera que nuestro cuerpo tiene la inteligencia para sanar una herida y regenerar las células, también dentro de nuestra mente existe ese espíritu con la suficiente inteligencia para poder vivir en armonía. Subrayemos inteligencia para sanar una herida y regenerar las células. Este es un programa maestro que ha sido instalado en nosotros desde el inicio de nuestra existencia. Este programa maestro está ahí para ayudarnos a restablecernos. Lo hemos comprobado múltiples veces cuando nos raspamos, nos caemos, nos hacemos una pequeña cortada.
se vuelve a regenerar la zona. Pero para que este programa continúe trabajando tal como está programado por el Padre Creador, debe haber una mente con calma, con tranquilidad, con claridad, con paz interior, sin resentimientos, sin distorsiones, sin caos, sin basura mental ni emocional. Esto entonces va a permitir que el programa maestro de restablecimiento se active. Nuestros mandalas que vamos a aprender a utilizar nos van a ayudar a recobrar esa memoria de cómo hacerlo, porque muchas veces el ser se olvida, está tan preocupado por las situaciones externas de sobrevivencia o está tan obsesionado con sus pensamientos y fijaciones o está tan involucrado con su caos interno emocional que no se interioriza para activar sus programas de regeneración. Recordemos que todos podemos hacerlo, no es solamente don de algunos cuantos. Imaginemos qué pasaría si la conciencia de las células, al estar formando un ser humano, decidieran crear un dedo en lugar de un ojo y no siguieran las instrucciones precisas en el programa del DNA. Habrían tremendas mutaciones. De hecho, algo similar es lo que está sucediendo entre los seres humanos y su entorno. Cada quien vive por su lado, sin importar el otro, como entidades diferentes que se enjuician y critican constantemente. Subrayemos eso, enjuician y critican. Esto es lo que principalmente comienza la distorsión en el cuerpo. Al enjuiciar y criticar, estamos estresando nuestros órganos, estamos enviando hormonas y neuroquímicos erróneos a la sangre. Por tanto, tenemos que tener mucha cautela porque nuestras células van a hacer lo mismo que su dueño. Los seres humanos actúan como seres fríos que solo están viendo su propia conveniencia. Por eso la humanidad está así y el mundo que nos rodea lo está resintiendo igual. El reino mineral está contaminado. Las plantas y los árboles del reino vegetal se mueren sin poder proveernos del oxígeno. Los animales sirven de alimento volviendo a los seres humanos más agresivos. Esta es una realidad que todos sabemos, pero aparentemente no estamos encontrando qué hacer para cambiarla y nos da miedo lo incierto del futuro. Aquí es donde nos viene a rescatar el conocimiento de los grandes sabios. La Cábala explica que si cada uno decidiéramos hacer cambios en nosotros mismos, los efectos positivos se sentirían cuánticamente. Esto es, que se multiplicarían a través de muchas mentes que estarían también dispuestos a contribuir con un cambio personal. Cuando hacemos una introspección de cómo hemos venido llevando nuestra vida, tratando realmente de reconocer nuestros errores, fallas o defectos, en lugar de cargarlos como culpas o fracasos, los almacenamos como experiencias que nos permiten crecer. Subrayemos entonces esto. Nuestros errores, fallas o defectos, en lugar de cargarlos como culpas o fracasos, los almacenamos como experiencias. Por tanto, no hay nada malo ni terrible. Simplemente todo nos está construyendo como los seres que hemos llegado a ser. Gracias a toda esa información, eventos, personas, circunstancias, hemos crecido y nos hemos estado formando y llegado a ser lo que hoy somos. Por lo tanto, debemos agradecerlo. Si erradicamos nuestros patrones antiguos de pensamientos negativos, vamos a subrayar esto porque es parte de nuestra tarea erradicar los pensamientos negativos. Al principio vamos a estar luchando porque es un programa al cual hemos estado acostumbrados. El enfoque mental o el enfoque emocional negativo es algo que se practica todos los días por todos los seres. Sin embargo, a medida de que hacemos nuestro mejor intento, nuestro mejor esfuerzo, se nos va a convertir en una excelente práctica el dejar de ver lo negativo o conceptuar las cosas en forma negativa o pesimista. De inmediato se procesaría un cambio en la forma de pensar que nos abriría un nuevo horizonte por donde caminar con más confianza. Realmente nada de esto es nuevo. Es un mito decir que estamos entrando en una nueva era. Realmente lo que está sucediendo
es que se está retomando las antiguas sabidurías para aplicarlas en la vida práctica, descubriendo esa inteligencia y conocimientos que nos fueron dados desde siempre, pero nunca hemos sabido cómo utilizarlos hasta que algo nos recuerda que volvamos hacia lo natural, contactando nuevamente con nuestra fuerza interna. Subrayemos eso, contactando a nuestra fuerza interna. Siempre hemos tenido las llaves, ahora tenemos que aprender cómo abrir las puertas. Parte de estas llaves van a ser nuestros mandalas. Nos van a ayudar justamente a abrir aquellas zonas que habíamos guardado herméticas o les hemos puesto candado porque no nos gusta lo que estaba ahí o porque no nos conviene entrar a nuestra verdad interior, nos da miedo la introspección y es mucho más fácil tratar de buscar soluciones afuera. Este manual tiene por objeto proporcionar herramientas sencillas que nos apoyen en nuestro progreso hacia una era en donde la verdad, la luz y la paz prevalezcan. Todos somos espíritus de luz, parte de la fuente ilimitada. Queremos ser gurús especiales o iniciados. El creador del universo no tiene preferidos, subrayemos eso. No hace distinciones, no selecciona. Él da su luz a todos abiertamente. Y esta luz se revela a aquellos que se dedican sus esfuerzos para el bien. Nuestra conciencia es la que determina cómo esa energía sin límite va a ser manifestada. Pongamos una marca muy importante aquí. Nuestra conciencia es la que determina cómo la energía sin límite va a ser manifestada. Todo el tiempo estamos jalando sustancia divina, ¿verdad? Sustancia energética para hacer nuestros trabajos, para hablar, para caminar, para hacer nuestras proyecciones mentales, para revolver sentimientos, ¿verdad? Pero depende de nuestra conciencia la forma en que la utilicemos. Así es de que estamos aquí entendiendo de que no podemos culpar a nadie de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Es mucho más fácil el evadir que el enfrentar. Pero hay que aprender a ser un guerrero de luz, a tener el valor suficiente para hacerle frente a nuestro espejo personal y podernos ir limpiando, así como nos bañamos todos los días y nos cambiamos ropajes, así vamos a irnos limpiando de todas las cosas que hemos ido almacenando sin saber, por no tener conocimiento, porque nadie nos había enseñado. Las bases para diseñar los mandalas que vamos a utilizar en este manual me fueron transmitidas por mi maestro Christopher Hills, quien era un científico y un cabalista con gran sabiduría y un espíritu de elevada luz, quien compartió siempre sus conocimientos abiertamente y en forma transparente. Hace algunos años tuve una experiencia cercana a la muerte, en donde fui conducida hacia una luz dorada muy fuerte, a través de un pasaje luminoso en el cual seres de luz me hablaban en un lenguaje extraño que no podía entender físicamente, pero de alguna forma sentía que a nivel espíritu entendía lo que estaban diciendo. Mientras avanzaba a través de ese conducto de luz, símbolos luminosos brillaban en ambas paredes curvas a mis lados, y continuaba escuchando sus voces. Entonces fui inducida dentro de una luz infinita, en donde comencé a darme cuenta que ya no tenía un cuerpo conmigo, y que me había convertido en luz, y mis moléculas eran parte de esa luz infinita. Comencé a preocuparme por mis parientes que dejé atrás, pero la sensación de preocupación parecía no ser necesaria y desaparecía. Era como si telepáticamente me dijeran que todo estaría bien. Entonces trataba de pensar en algo específico, pero sentía que no había necesidad de pensar en nada. Es difícil describir en palabras físicas, porque me rodeaba una sensación de bendición, totalidad, expansión, sin carencias y completamente llena de radiante amor que estaba fundido en mis moléculas. En ese lugar sentía que había todo, nada faltaba, y a la vez sentía tanta reverencia y humilde agradecimiento por lo mucho que se me otorgaba sin que me pidieran nada a cambio. Después de un tiempo, sentí que algo me jalaba lenta y suavemente de regreso a través del conducto de luz. Y nuevamente símbolos luminosos aparecieron y seres de luz me hablaban, como si estuvieran entrenándome para lo que tenía que hacer. Aunque su lenguaje era diferente, percibía que por alguna razón
me estaban retornando a través del pasaje luminoso. Cuando regresé de vuelta a mi cuerpo, solamente pude bajar hasta mi cabeza. Abrí mis ojos y observé mi cuerpo totalmente rígido, de color violáceo, terriblemente frío, y no podía mover nada porque no tenía ningún control sobre él. Me sentía como un maniquí. Las personas me rodeaban. Estaban muy consternados. Estaba recostada y la ambulancia había tardado en llegar. Había transcurrido aproximadamente media hora. Una enfermera me dijo que tratara de respirar y tuviera calma para regresar en mí. Comencé a sonreír de gusto por poder ver a mis seres queridos, pero ellos estaban llorando creyendo que me había retirado de esta existencia, ya que ellos me dijeron que sintieron cuando me separé de mi cuerpo. Era como si algo se les hubiera arrancado a ellos también. Sin embargo, yo continuaba sonriendo por estar de vuelta, pero no podía hablar aún, y mis familiares me preguntaban por qué sonreía. Cuando recobré el control sobre mi cara, solicité a mi esposo y a mi hija que me ayudaran a entrar dentro de mi cuerpo, masajeando mis brazos y tratando de jalarme hacia abajo. La experiencia fue muy compleja, porque fue muy fácil salir, pero muy difícil de ingresar al cuerpo. La sensación era como algo que no me permitía entrar a la altura de la garganta. Lentamente comencé a sentir hormigueo y me di cuenta que estaba recobrando la sensibilidad. Sin embargo, la respiración aún era muy difícil. Una vez que pude comenzar a hablar más, le dije a mi esposo que había estado dentro de la luz y que tenía que enseñar. Fue lo primero que vino a la mente. ¿Qué era lo que tenía que enseñar y compartir? Aún no lo sabía entonces, pero era como si esa idea la hubieran firmemente fijado dentro de mí. Durante el primer mes después de haber regresado, era muy difícil controlar y sujetar mi espíritu. Salía y entraba de mi cuerpo físico sin que pudiera detenerlo. Algunas veces sentía mi cuerpo a un lado y mi espíritu del otro, como un holograma que caminaba conmigo pero no dentro de mí. Era una sensación extraña. Sin embargo, durante esas separaciones del cuerpo espiritual, mi corazón bombardeaba tan fuerte como si se fuera a parar de vuelta, como había sucedido antes durante la experiencia cercana a la muerte. Tuve oportunidad de ir a un retiro de una semana con mi maestro Nick Nocerino, quien es un gran investigador de técnicas paranormales y las capacidades de la mente, así como una autoridad reconocida en las ciencias hipnóticas. Él estuvo monitoreando las cosas que me estaban sucediendo y observaba cada vez que el proceso de separación del espíritu se llevaba a cabo. Mientras yo sentía un desvanecimiento y cerraba los ojos, veía figuras geométricas triangulares y polígonos luminosos multicolores que venían hacia mí. Yo creí que iban a llevarme de vuelta y sentía mucho miedo cada vez que veía esas figuras. Era algo desconocido para mí. Él me indicó que no tuviera temor, que estaba siendo entrenada por conciencias de luz y me estaban enseñando intensivamente, y debería dejar que las cosas continuaran sucediendo y no oponer resistencia. Comencé a tener más confianza gracias a sus consejos, mientras él continuaba leyendo mi aura y describía lo que estaba sucediendo dentro de las capas sutiles de mi campo áurico. Él indicó que efectivamente ya había completado mi tarea aquí en este plano físico, pero que había una energía adicional dorada sobre mi chakra de la corona y que aparentemente me habían otorgado un bono especial por alguna razón y me habían enviado de vuelta para realizar un trabajo especial utilizando este mismo cuerpo. Después de 3 meses de readaptación, reanudé las actividades dando terapias a los pacientes. Y un día, durante una sesión de sanación, estaba enviando energía de color específico mentalmente, pero otro color apareció fluyendo de mis manos. Estaba tan sorprendida preguntándome qué estaba pasando, pero dejé que fluyeran las cosas. Entonces, con otros pacientes la misma situación se repitió. En lugar de los colores que estaba conscientemente enviando, diferentes colores salían de mis manos, pero también aparecían símbolos cabalísticos que fluían como energía dorada y penetraban al cuerpo del paciente. Algunos símbolos entraban fácilmente, otros parecían estar quebrados y otros tomaban más tiempo para penetrar. Comencé a tomar nota de todos estos sucesos
eran tan sorprendentes y me di cuenta que eran reales, que verdaderamente había recibido entrenamiento y sin duda estaba fluyendo totalmente como un canal de luz. A medida que continuaba viendo los símbolos repetirse y aparecer en diferentes órganos, encontré que algunos penetraban las capas áuricas suavemente, otros demoraban más en romper las corazas. También, una vez que los símbolos estaban en el aura o en el órgano, comenzaban a disolverse dentro de la energía del paciente como si estuvieran dando información a nivel molecular para recuperación, sanación, expansión, calma o lo que se necesitara. Continué realizando estos experimentos en mí misma, con energía de color, con los símbolos y probando cómo se sentían los efectos. Siempre ha sido mi meta encontrar formas para ayudar a que la vida de las personas sea más sencilla y tranquila, para poder liberar lo que está causando incomodidad, comprender realmente las acciones y reacciones de las cosas, así como dominar el miedo y renovar las programaciones negativas con positividad y fe en uno mismo. Desde que era pequeña me preocupaba mucho el bienestar de las personas y no podía tolerar que las personas sufrieran sin razón. Deseaba que todos los seres pudieran sentir libres, felices y que pudieran contar con todo lo necesario para su vida. Después de un tiempo comencé a utilizar esta técnica denominándola método cabalístico de sanación y los pacientes parecían sentir la energía mucho más fuerte, más profunda y con reacciones más rápidas. Cuando me sentí confiada con lo que estaba sucediendo, en una de mis meditaciones solicité encontrar herramientas que pudieran ayudar a las personas para que se sanaran a sí mismos y se contactaran nuevamente al origen de luz, en lugar de necesitar un sanador que les hiciera el trabajo. Vamos a subrayar esta parte. Para que se sanen a sí mismos y se contacten nuevamente al origen de luz. Entonces, colores comenzaron a aparecer y se alinearon a la frecuencia vibratoria de los chakras. Tonalidades específicas me fueron mostradas. Después los diseños de los mandalas aparecieron y se alinearon con los colores. Posteriormente los símbolos cabalísticos se fundieron con los mandalas y los colores. Estaba tan contenta que de inmediato anoté todo lo que había visto. Lo más sorprendente fue cuando leí los símbolos que aparecen en el centro de cada uno de los mandalas. De arriba a abajo significa, el Creador está dentro del hombre en la fisicalidad. Y de abajo hacia arriba dice, el hombre físico está dentro del Creador. Cuando detecté este significado, comenzaron a salir lágrimas de mis ojos, ya que al principio cuando recibí el mensaje solamente eran letras, pero después de alinearlas en los mandalas en el orden adecuado, las letras tenían un significado. En hebreo las letras Yod, Shin, Bet significan como palabra morar, habitar o estar. En hebreo la misma palabra se puede leer está, estuvo o estará, tanto en tiempo presente, pasado o futuro, lo que quiere decir que no existe tiempo ni espacio, y el Creador infinito siempre es, fue y será. Este es el regalo que recibí para compartir. Así es como los colores y los mandalas se convirtieron en herramientas de alquimia con geometría sagrada. Vamos a sacar de su material sus mandalas cabalísticos. Y les voy a pedir que los alineen de rojo desde abajo. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul cielo, azul índigo, que es el azul fuerte, violeta y rosa. Quiero que observen las letras que aparecen en el círculo de en medio de cada uno de estos mandalas. En el rosa aparece una palabra que significa Él, que es el nombre de Dios.
Luego vienen las 3 letras, la Yod, la Shin y la Bet, que es Yosef, Dios está. Y luego viene Aleph, Dalet, Mem, que es Adam. Y luego la letra Hei, que es el mundo de la fisicalidad. Entonces dice, en la fisicalidad, el hombre está en Dios y Dios está en el hombre en la fisicalidad. Entonces aquí tenemos que cuando nosotros trabajamos con estos mandalas, que vamos a ir aprendiendo a hacerlo, nos va a ayudar a conectarnos con nuestra luz verdadera, nuestra luz interna, y esto nos va a facilitar el que reconozcamos nuestra verdad, o el origen del problema, o que podamos transformar la oscuridad en luz. Estos son los mandalas que recibí como regalo. Y los vamos a aprender a entender uno por uno. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la página 10. Luz y radiación de color. Debido a la programación que hemos recibido desde pequeños, la mayoría de las personas perciben la luz y el color objetivamente y creemos que las cosas existen como objetos que nos rodean. Pero de hecho, no solo los colores, pero los objetos mismos son una recreación psíquica de nuestras mentes. La luz del universo es invisible. La luz que vemos es solamente un reflejo de la luz que es emitida por el objeto, o el efecto de la luz absorbida en los pigmentos del ojo. Las imágenes de la luz son visibles solamente a través de una reacción subjetiva de la conciencia que trabaja dentro de nuestros sentidos. Subrayemos eso. La reacción subjetiva de la conciencia que trabaja dentro de nuestros sentidos. Porque una escena contemplada por 10 personas, cada una de ellas te va a dar un significado y una apreciación muy diferente, porque sus ojos la filtran de acuerdo a muchas experiencias, su personalidad individual, ¿verdad?, su carácter, sus rechazos o sus afinidades. Por tanto, ahora entendemos que no todos pueden ver o contemplar el mundo como lo ves tú. Y así como a ti te gustaría que te dieran respeto en cómo tú conceptúas tu realidad, pues también respetar a los demás en su forma en que contemplan el mundo, y unos a otros irnos ayudando a lograr armonía y respeto. Sin esta conciencia percibiendo las cosas como estructuras y formas a través de las ventanas de nuestros sentidos, no habría materia o mundo, materia física o mundo, y podríamos ver las cosas brillando con todos los colores del arco iris. De hecho, nuestros ojos espirituales, cuando los vamos abriendo, así es como contemplan las cosas a nivel vibración. ¿Sí? Nosotros percibimos la luz de este mundo, recibiendo los objetos y traduciendo señales en texturas, formas y significados permitidos por nuestra conciencia. La ciencia nos enseña que el mensaje que atraviesa el nervio óptico es puramente una señal eléctrica que se recibe en los neurotransmisores y se libera en cada sinapsis. Subrayemos. Mensaje que atraviesa el nervio óptico puramente como señal eléctrica. Sin embargo, cuando tú contemplas a otro ser humano con una conciencia de enjuiciamiento separatista, crítico, ¿verdad?, o enjuiciante, ¿qué es lo que sucede? Tú eres la que estás distorsionando, tú eres la que estás conceptuando erróneamente las cosas. Por eso depende de nosotros cómo vemos la vida, cómo vemos alrededor. Esta señal es una combinación de potencial eléctrico y una reacción química. La imagen natural es una figura enviada al cerebro con todos sus matices, tintes, emociones sutiles y la distancia. Todo esto, junto, siendo enviado a través de los filamentos que lo lleva hacia el tubo de una fibra óptica. La imagen del ojo al cerebro está totalmente recreada en la mente por esos impulsos electroquímicos y reacciones. Por tanto, la luz que vemos no es la verdadera luz, es una reacción psíquica a un estímulo externo. Volvamos a subrayar esto para que de aquí en adelante podamos templar mejor la forma en que conceptuamos las cosas y no guiarnos por la primera impresión del ego enjuiciante o separatista, ¿verdad?, sino tratar de
entender más a profundidad, utilizando también nuestra percepción, nuestro psiquismo, que todos lo tenemos, pero lo hemos dejado de usar y vamos a volverlo a ejercitar como cuando llevamos a un músculo al gimnasio, ¿verdad? Para que se haga más flexible. Lo mismo vamos a hacer con nuestra visión, nuestra captación, nuestro psiquismo, o lo que llamamos el sexto sentido. Los sentidos expandidos permiten al hombre tener la habilidad de absorber los 7 rayos de las fuerzas cósmicas e irradiar en las energías a través de la célula biológica radiomagnética, que actúa como semiconductor para transportar los electrones dentro del rango de onda humano. Esto es lo que compone las 7 esferas espirales que forman el aura y las 7 dimensiones de vibraciones interpenetrantes. Por tanto, a veces las personas están peleadas con alguna de sus capas áuricas y no les gusta el azul, o lo tienen muy manchado, o han hecho enojo con el rojo, o tienen el violeta distorsionado. Nuestro objetivo es hacer las paces con estos colores, porque forman parte de nuestra aura arcoíris. ¿Sí? Toda la luz de los colores son reacciones fundamentales de nuestra conciencia y estimulan los impulsos de los nervios, creando una respuesta a las radiaciones invisibles. Y lo que experimentamos depende de nuestro estado y nivel de evolución. La intensidad de la luz tiene efectos en el cuerpo, en la producción de ciertas hormonas, vitamina D y algunos aspectos de la conducta, de acuerdo a la Sociedad Americana de Fotobiología. Vamos a subrayar algo muy importante en el párrafo anterior. Lo que experimentamos depende de nuestro estado y nivel de evolución. Si tú estás de malas, vas a conceptuar aquello que estás enfrentando terrible. O cualquier palabra que alguien te diga la vas a considerar como que te está afectando y te está hiriendo. Por tanto, vamos a aprender a controlarlos, a no dejar que de inmediato haya una respuesta visceral, meramente química. Y de hecho, pocas veces pasamos a utilizar realmente todo nuestro potencial. No nada más tercera dimensión aquí, ¿verdad? En tercer chakra, que vamos a ir aprendiendo más al respecto, sino realmente pasar toda esa reacción visceral a través de corazón, a través de mente, y finalmente el que discierne realmente es el espíritu. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Sí? Sigamos leyendo. Dentro de los descubrimientos sobre las propiedades curativas del color se encuentra fotodinámica. Es una terapia donde un medicamento se activa a través de la luz y se administra por vía intravenosa al paciente. Las moléculas del medicamento viajan a través del torrente sanguíneo y se agrupan dentro y alrededor de células tumorales. El medicamento se activa por una luz láser no térmica y produce oxígeno tóxico que desintegra las células tumorales. La fototerapia se utiliza para tratar varias condiciones como psoriasis. El uso de longitudes de onda de luz han comprobado ser efectivas en tratamiento. Esta luz ocurre naturalmente como un componente de la luz solar y se le llama ultravioleta. Esto es conforme a la Corporación Nacional Biológica. La fotomedicina se utiliza para mejorar la salud humana. Estudios neurofisiológicos han mostrado que alrededor del 80% de la información que reciben nuestros sentidos es de naturaleza visual, y una tercera parte de la materia gris del cerebro se utiliza para procesar esta información. Dentro del cerebro existe un área específica en donde la información se codifica expresamente de acuerdo al color, sin importar la forma visual que el objeto es percibido. Y terapia de color. Se utiliza en la educación para optimizar el aprendizaje y el desarrollo armónico. Los colores se utilizan para crear un ambiente habitable y placentero. Colores específicos se utilizan para efectos calmantes sobre pacientes que sufren de estrés emocional. Colores brillantes se utilizan para crear impresión de actividad. El color influencia nuestras sensaciones de percepción del espacio, tiempo y del cuerpo. La prueba de color Lucher es un método para determinar la información física o psicológica a través de la elección o rechazo que el individuo realiza de determinados colores. Se utiliza un amplio rango de situaciones terapéuticas
y de consultoría. Hagamos un ejercicio rápido, volteando a ver los mandalas y elegir uno de ellos que nos agrada más y elegir algún otro que no nos hace mucha gracia. Háganlo rápido, no, sin pensarlo, nada más rápido.